Domingo 24 del tiempo ordinario, ciclo C. Celebramos hoy la misericordia de Dios. Dios se muestra lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de caridad, con todos nosotros. La parábola que hemos escuchado del Hijo Pródigo ilustra de la mejor manera lo que es la naturaleza misericordiosa de Dios. Ese Dios que se sienta a la espera del regreso de cada uno de nosotros cuando le ofendemos. Cuando ofendes a Dios, cuando pecas, tú mismo te separas de Dios. Dios no se separa de ti. Eres tú el que te escapas y te vas por ahí a gastarte la herencia. Pero ese Dios que nos ama profundamente, a pesar de habernos ido y haberlo ignorado, sigue a la puerta esperándonos. Esta es quizás la parábola más conocida de Jesús y la más repetida, porque en el fondo todos quisiéramos ser como este Padre amoroso, como este Padre que perdona, que ama. Es un poco lo que nos gustaría vivir en nuestra propia vida, pero que luego la realidad es otra. No sé, me pregunto, ¿no? ¿Qué sintieron esas personas que estaban escuchando a Jesús eh, cuando escucharon esta parábola sobre la bondad de un padre preocupado solo por la felicidad de sus hijos? Sin duda que quedaron desconcertados. Estoy seguro de ello. Porque para la cultura de aquel momento, ¿qué clase de padre es este que no imponía autoridad con sus hijos? Que permitía que sus hijos hicieran lo que les diera la gana. No, eso no era así. ¿O cómo podía consentir la desvergüenza de este hijo pequeño que le pide repartir la herencia antes de morirse? Pero bueno, ¿eh? Para gastarla como a él le pareciera. ¿Cómo podía este hombre responsable, este padre responsable, dividir su propiedad, poniendo incluso en peligro el futuro de la familia? No, no era normal todo esto. Por eso estoy seguro que Jesús los desconcertó. Pero sobre todo, cuando a Jesús se le ocurre hablar de la acogida de aquel padre al hijo que había derrochado todo el dinero, que lo había gastado de mala manera y que volvía a casa hambriento y humillado. Este padre, estando aún lejos el hijo, corrió a su encuentro, le abrazó con ternura, no le reprochó absolutamente nada, simplemente le besó efusivamente, dejó lo que estaba haciendo y se apresuró a acogerlo como hijo querido en su hogar. Caramba, la gente de la época no podían creer lo que estaban oyendo. Aquel padre había perdido la dignidad completamente. No actuaba como un padre, como un jerarca, como un padre de familia que tiene que mantener la autoridad. Es un patriarca. Los gestos de este hombre eran más los gestos de una madre que trataba de proteger y de defender a su hijo de la vergüenza y del deshonor, que de un padre que se precia.
Pero no, este hombre muestra todo el amor que hay en su corazón para este hijo que vuelve a la casa y vuelve arrepentido. Pero la historia no queda ahí. Más tarde, este mismo padre sale al encuentro del hijo mayor. Sabía que iba a haber problemas y conocía a su hijo mayor. Y con mucha paciencia escuchó al hijo mayor, eh, lanzándole acusaciones indirectas, eh, maltratando al padre verbalmente. En cambio, el padre no responde con insolencia, sino que le responde con ternura, con una ternura especial. Oye, hijo, pasa la fiesta, vamos a compartir la fiesta de tu hermano. Este padre del Evangelio, lo único que quería es ver a sus hijos sentados en la misma mesa. Quería verlos unidos, como una auténtica familia, compartiendo este banquete del hijo que estaba perdido y que ha recuperado de nuevo. Bien, hermanos, ¿qué es lo que Jesús nos puede estar sugiriendo con este texto que hemos escuchado? ¿Pensáis que Dios, nuestro Padre, es así? Porque como un padre que no se guarda para sí su herencia, que no anda obsesionado por la moralidad de sus hijos y que rompiendo las reglas de lo correcto, busca para ellos una vida dichosa. ¿Será quizás esta la mejor imagen de Dios? Un padre acogiendo con los brazos abiertos a aquellos que andan perdidos, aquellos que han, han, han huido, han escapado, han, han gastado la herencia. ¿Será esta la imagen de Dios? Ese Dios que acoge a todos con amor, a pesar de haberle ofendido. Pues sí, hermanos, este es el Dios. Todo lo que no sea un Dios lleno de misericordia no es el Dios que nos anuncia Jesucristo. Durante más de 20 siglos, los teólogos se han empeñado en elaborar discursos profundos sobre Dios, pero a veces no aciertan a expresar esa imagen de Dios, esa imagen que Jesús nos transmite. Muchos de nosotros, especialmente los que somos mayores, muchos de nosotros hemos sido educados en la idea del mérito, en la idea de ser el mejor, en la idea de ese ideal de perfección, porque tenemos que ser perfectos, tenemos que ser los mejores, tenemos que ser los más buenos, los buenos no, buenísimos. Hemos sido educados en esa batalla por permanecer siempre en el primer lugar. Y evidentemente no puedo hablar más de mis educadores ni de mis padres. No, no dudo de la buena voluntad de cada uno de ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hicieron quizás lo que les habían enseñado a hacer y lo que sabían hacer en aquel momento. Sin embargo, ese tipo de educación basado en el voluntarismo,
la voluntad, tienes que esforzarte más, tienes que esforzarte más, tienes que esforzarte más toda la vida, esforzándote por ser el mejor. Eh, Toda esa práctica de un moralismo que te llevaba siempre a tener que buscar la pureza, la, el, el no ofender a nadie, el tener que ser bueno, bueno. Y ese orgullo espiritual que te transmitían, orgullo que en muchos momentos te hacía mirar a los demás como si fueran de otra categoría, porque tú te sentías más bueno que nadie, y lo cual era mentira. Todo ese tipo de educación nos hacía caer en un fariseísmo, porque realmente nos obligaba a, a esconder lo que somos y a mostrar una imagen falsa de nuestra realidad. Y al mismo tiempo nos hacía represivos, porque a todos los que no se adaptaban a nuestros conceptos, a nuestros valores morales, a nuestras ideas, los, eh, los sacábamos fuera. ¿Eh? Hermanos, eh, yo estoy convencido que si no conocemos nuestros pecados, no podemos conocer a Dios. Si no te conoces a ti mismo, si no conoces tus limitaciones humanas, no puedes conocer a Dios, porque Dios está en esas limitaciones, Dios actúa ahí. Y ahí es donde estamos llamados, en nuestras debilidades personales, es donde estamos llamados a ver a Dios, ese Dios que nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestros pecados, y nos ayuda a salir de ellos. ¿Eh? Y esto es importante, ¿no? Importante, porque no podemos vivir dispuesto a juzgar a los demás. El vivir siempre encerrado en la perfección, en creerme mejor, en esa soberbia espiritual, me hace mirar a los demás eh, negativamente, a juzgarlos porque no actúan como yo, o porque no actúan según los criterios que yo pienso que son los correctos. Por eso, hermanos, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Cuando tú te conoces a ti mismo, cuando conoces tu realidad profunda, te acercas a los demás con más misericordia. Cuando tú te conoces a ti mismo y sabes que no eres mejor que los demás, eres capaz de acercarte al otro y aceptarlo en medio de su propio pecado. Y con los años uno aprende algo también, y es que los seres humanos no somos tan distintos unos de otros. Al final, lo mismo que tú estás criticando o juzgando en el otro, también está en ti. Quizás las circunstancias no han permitido que se desarrolle, pero ahí están. Eh, Hermanos, Jesús retrata perfectamente estas personalidades cuando habla de los justos que no necesitan arrepentirse. Aquellos que se sientan en el pedestal, que se suben arriba, que se creen perfectos, que piensan que son mejores que los demás y que tienen la osadía de mirar con desprecio a los pecadores, a los que supuestamente viven en pecado, ¿eh? Sin darse cuenta de que en ellos mismos ha desaparecido algo tan esencial para nosotros los cristianos, que es la misericordia y la caridad. Cuando te encuentras a estas personas atacando a los demás, es porque dices, realmente son incapaces de mirarse a sí mismos y descubrir que lo que están
intentando destruir en el otro. Ellos lo cargan con creces. En cambio, aquellos que reconocen y aceptan sus propios pecados, aquellos que son conscientes de sus limitaciones, no caerán en la trampa de creerse por encima de los demás. Por eso conocerse a sí mismo nos ayuda a no vivir engañados, conscientes de que todo lo que soy es pura gracia de Dios. Caramba, si Dios no estuviera conmigo, ni siquiera me podría levantar de la cama cada mañana. El Señor es mi fuerza y mi energía para vivir el día a día, para enfrentar las dificultades y para encontrarme y enfrentarme conmigo mismo cada día. Él es mi fuerza. Y no quisiera vivir engañado. No quisiera vivir engañado, inconsciente de lo que soy. No. Prefiero asumir lo que soy. Y desde lo que soy, bendecir a Dios, que me ayuda a ser misericordioso y a acercarme con amor a los demás. Por eso quien sabe que en su vida todo es gracia de Dios, aún valorando el esfuerzo, incluso el mérito, no hace de estos el ideal de vida, sino que vive abierto y disponible a la voluntad de Dios, sin apropiarse algo que no es suyo, porque lo que soy, lo bueno que tengo, es gracias a Dios. Hermanos, ábrete a la gracia, porque la gracia, cuando está dentro de ti, la gracia es el amor de Dios dentro de ti, es sentir ese amor de Dios que te arropa, que te acompaña, que te protege, ese amor de Dios que está contigo, es ese amor del Padre que espera al Hijo que viene destrozado. Es esa experiencia de amor lo que te permite abandonarte a Él, experimentar la gratuidad y conscientes de algo. Cuando uno siente a ese Dios dentro de ti, cuando uno siente la gracia de Dios con Él, aparece la alegría, la alegría. Sí, la fuente de la alegría es la gratuidad. Por eso cuando desaparece el sentido de gracia, desaparece eh, eh, todo aquello que nos acerca a Dios. Sí, hermanos, cuando tú pierdes el sentido de Dios en tu vida y eso se sustituye por el resentimiento, por la amargura, es malo, es malo. Lucha, querido hermano o querida hermana, lucha por mantenerte dentro del amor de Dios. Vive la verdad de lo que eres.